En Jalisco existió una persona que dejó mucho de qué hablar, pues muchas personas llegaron a platicar que tenía un sinfín de riquezas y de las cuales eran producto de sus asaltos y robos a diligencias. Se dice también que muchos de estos tesoros pertenecían a iglesias y a gobierno. No se supo con certeza qué pasó con este bandido. Algunos dicen que murió a manos de una emboscada por parte del gobierno y otros dicen que murió cuidando sus tesoros. Hay quienes más dicen y narran que él murió por la causa. Esto es la leyenda de Martín Toscano, el bandolero de Jalisco. Se dice que Martín Toscano era un joven mestizo que nació en el pueblo de Atoyac en 1754, hijo del señor Blas Toscano y Juana Catarina. Y antes de que él cumpliera los 2 años de edad, tuvo la pérdida de su madre, y al poco tiempo, el padre contrajo amoríos con otras mujeres. Toscano quedó totalmente huérfano en el año de 1766, y al paso del tiempo, él fue tomando los malos caminos de la vida. No se sabe quién o cómo fue que él aprendió a hacer todo este tipo de atracos, y cómo fue que se enseñó a usar las armas. Así fue como Martín Toscano se hizo bandolero. Y bajo su mando, se decía tenía a más de 300 hombres que asolaban la región de la Ciénega de Chapala, así como sus alrededores con ayuda de su gavilla, asaltando diligencias españolas, realizando atracos en las haciendas, emboscando cargamentos de valor, y se dice que todas estas riquezas eran depositadas dentro de cuevas de difícil acceso. Y al momento de dejar toda la mercancía robada dentro, preguntaba a sus secuaces quién quería quedarse a resguardar el tesoro, y muchos ingenuos querían quedarse por la avaricia de ver semejante tesoro. Mientras tanto, Martín y sus allegados se ponían de acuerdo para ver quién de ellos mataría a los que se quedaran a resguardarlo, pues así Martín comentaba que ese tesoro quedaría protegido por toda la eternidad, y si alguien intentaba sacarlo o buscarlo, el espíritu de esa persona que murió ahí se encargaría de asustarle y alejar a todo aquel que quisiera extraerlo. Pero también existen rumores que Martín también encantaba las cuevas por medio de 2 hechiceras que él contrataba, para que este tesoro quedara maldito, y quien quisiera robarlo o sacarlo, la persona que lo intente moriría al instante, y así no disfrutaría de ese tesoro. Otros dicen que estas cuevas tienen un trato con quien desea extraerlo, pues se menciona que dentro de la cueva se escucha una voz que les dice lo siguiente: todo o nada, refiriéndose a extraer todo el tesoro en el lapso de un tiempo, o no obtendrías nada de ese tesoro. Algunos cuentan que en Semana Santa, algunas personas salen por las noches a observar los cerros, pues dicen que se puede ver el fuego fatuo dentro de las cuevas con encantos o tesoros ocultos. Y quienes se han aproximado mucho dicen que han observado un montón de riquezas inimaginables, y que al intentar acercarse sale una voz diciéndoles todo o nada. Y al momento de escucharlo salen corriendo del lugar. Y así es como dichas historias se crean dentro de los pueblos de Jalisco, y donde también la imaginación de muchos llegan a extremos. Martín Toscano controlaba muy bien toda la zona ciénega y los alrededores del lago de Chapala, pues dentro de sus malhechores se encontraba Vicente Colombo, que operaba por la zona de Colima, y cuyo escondite se encontraba en la zona de las cavernas del Nevado, y en la cueva de la Tolteca, cerca del rincón del pueblo de Zapotic. Así también se encontraba Rafael Contreras y su grupo, quienes controlaban la parte de Michoacán y ponían al tanto a Martín Toscano de cualquier movimiento de arrieros y diligencia. Dentro de la región de Chapala se encontraban controlado por el capitán Gonzalo Borrego, junto con Manuel Rentería, quienes eran hombres de mucho valor y no les importaba morir. Por tal motivo, Chapala era uno de los puntos estratégicos y por lo cual se les asignó ese punto, pues Martín quería hombres con valor y sin miedo a morir. También se dice que Martín Toscano subía a lo más alto de los cerros y desde ahí encendía una antorcha para mandarle señales a los demás secuaces al otro lado del lago, y así poder comunicarse con ellos y saber cuando él estaba en peligro o si era transportada alguna carga importante de oro. Dentro de las leyendas que también se cuenta sobre estos tesoros que Martín escondía,
Se dice que en las noches de luna llena es posible invocarlo gritando 3 veces su nombre en la serranía, justamente parado en los cruces de los caminos donde se forma una cruz. Incluso hay quienes aseguran haberlo visto vestido de charro cabalgando sobre un regio corcel. Otros dicen escuchado un tropel de caballos en la madrugada, y este sonido despertarles, y al salir a observar las calles no ver absolutamente nada, ni saber de dónde provienen tales sonidos. Martín Toscano y sus hombres jamás consideraban un robo al despojar a los españoles de sus riquezas. Lo llamaban decomiso, pues decían que estos tesoros eran para el pueblo y tenían que servir para beneficio de los habitantes de ese pueblo. Dentro de los atracos, Martín también hacía mención que todos los decomisos hechos a los españoles servirían para la lucha en contra de los gachupines, que se refiere a los españoles. Por tal motivo, Martín Toscano se unió a la lucha en contra de los españoles y a la vez a obtener riquezas inimaginables. La leyenda de Martín Toscano se extiende por toda la región conocida como Ciénega de Chapala, Michoacán y Jalisco. Llega también a otros estados como Guanajuato y Colima, evocando unos parajes frecuentados por los llamados alzados en la época preinsurgente, llevándonos por antiguas veredas, páramos desolados y guaridas ocultas entre los cerros, encontrando señas en las rocas y vestigios de campamentos, rastros que nos cuentan una historia que ha trascendido las fronteras del tiempo y la fantasía, que ha tentado a la avaricia de los hombres y los ha hecho soñar con fortunas y tesoros legendarios. Destaca bajo este contexto la lealtad que sus tropas le guardaban, llegando a tal grado que a su muerte prestaron juramento para no tocar lo decomisado a los españoles si no era para usarlo en lo que denominaban la guerra que viene, suceso histórico que nosotros conoceríamos como la lucha por la independencia. Martín Toscano fue capturado junto a sus allegados y juzgado en Guadalajara, Jalisco, donde se les imputaron los cargos de ladrones famosos, muerte y resistencia a la justicia. Algunos quedaron en libertad, otros quedaron en prisión y otros sentenciados a muerte. El 12 de enero de 1803 sacaron a los secuaces junto con Martín Toscano y le trasladaron al Tablado, donde se les daría muerte, y fueron colgados uno por uno, jalándole los pies a cada uno de los colgados, por medio de otro verdugo, para así la muerte fuera más rápida, y después de descolgar los cuerpos, cortar las cabezas de cada uno de ellos. La cabeza de Martín Toscano fue colgada en una escarpía para exhibirse en el pueblo de Ayutla, Jalisco, donde realizó sus principales actos de delincuencia, y su cuerpo tuvo sepultura en el cementerio de la iglesia de Catedral de Guadalajara. Pero se dice que su espíritu aún continúa vagando y cuidando esos tesoros que él dejó. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal. Ayúdame compartiendo los videos para que más gente pueda observarlos. Me ayudaría muchísimo para poder seguir trayéndoles más historias como esta. Gracias a los nuevos suscriptores y a quienes les mando un saludo enorme y dándole las gracias por unirse a este canal lleno de aventuras. Un día Chole y Don Martín paseaban enamorados, lejos de ver al gobierno que los tenía ya rodeados. Al empezar a pelear, ella le decía sonriendo: mira, querido Martín, qué pollo estamos comiendo.